¿Quién es necio? La verdad, esta pregunta es bastante importante porque la persona que es necia sufre su necedad y no se da cuenta. Y es una de las peores enfermedades. Tal vez cada uno de nosotros tenemos un porcentaje de la necedad, pero sin darnos cuenta. Así que vamos a ver las palabras de sabiduría, las cuales nos explican exactamente qué es el necio, el peor necio, y cómo podemos detectarnos si la verdad somos necios o tenemos algo de la necedad en nuestras decisiones. Porque la persona necia es un torturador para todas las personas que están a su alrededor, porque todo el mundo sufre su presencia, su palabra y sus acciones. Así que bueno, vamos a ver quién es el necio. Al-ahmaq y al-humq, el necio y la necedad. Primero, el Imam Ali alayhi salam habla de la gravedad de la necedad. Dice, al-humqat wa udda'. La peor enfermedad para un ser humano es la necedad. La necedad. Porque una vez una persona está enferma, ya le duele esa enfermedad, entonces va a buscar una cura. Pero en caso de la necedad, o mejor dicho, en gran parte, muchas enfermedades psíquicas, que una persona toma decisiones tontas, necias, tiene reacciones tontas, necias, que es decir, sin estudios, sin pensamientos, sin fondo. Una persona que todo lo toma como muy precipitada, de una forma bastante necia, que sin ver las consecuencias de sus decisiones. Entonces, esta persona a veces no le da cuenta tan grave es su enfermedad y piensa que todo el mundo son malos, excepto esa persona, que es muy buena persona. Ya que se siente bien y el problema lo ve para los demás, entonces empieza a quejar. Y cuando queja más, es decir, va a ser más pesimista, va a ser una persona más negativa, una persona que siempre queja, siempre sufre, siempre está condenado. Ya tiene en su interior un infierno, lo sufre, pero no sabe de dónde vienen tantos problemas, que viene de su necedad. Así que bueno, hay que detectar si somos necios o tenemos alguna decisión necia o cómo tratar a los necios que están en nuestro alrededor. Sin duda, varias personas que están a nuestro alrededor son personas necias, personas que cuando toman una decisión no van a ver las consecuencias. Cuando hablan no piensa en lo que está hablando. Cuando actúan no piensan en las consecuencias. Entonces cada persona usted va a ver a su alrededor, hay bastante personas necias. Por eso el mundo está mal. Si todo el mundo eran intelectuales, sabios y responsables de sus decisiones, entonces el mundo no sería así lo que vivimos, esa pesadilla que vivimos, que es el mundo de hoy. Entonces Muhammad Ali dice el primero que sepa si esa enfermedad es la peor de todas las enfermedades. ¿Por qué? Porque la persona que tiene estos síntomas está feliz con estos síntomas. El necio goza de su necedad y lo siente como que ya es un ser liberal, un ser perfecto, que hace lo que le da gana y así lo va a describir, que libertad. O a veces lo describe que soy una persona valiente. Generalmente la necedad se describe por dos cosas. O libertad, que soy una persona libre. No me importa los demás, no me importa las consecuencias, soy libre. Con la libertad se justifica para no pensar en las consecuencias. Y otra vez se dice la valentía, coraje. Ay, soy un cojonudo, soy un valiente, soy un atrevido. Ay, dale, dale. Entonces, así, con esas palabras, a la persona le empujan a su necedad. El Imam Ali alayhi salam dice, ¿quieres saber? El peor pobre de todos los pobres no es la persona que le falta plata. Puede ser que a una persona le falta plata, pero es una persona sabia. De alguna forma va a salir de esa necesidad. Pero una persona que sí tiene la necedad, si sea pobre, continuará en su pobreza y aún más tomará decisiones que le va a empobrecer aún más. Por ejemplo, es pobre, entonces se va a drogarse, se va a empobrecer más. En caso que ese necio es una persona que le llega mucha plata, por ser necio lo va a despilfarrar y de nuevo vuelve a ser pobre. No es que todos los pobres sean necios, ojo, no es así. Hay muchas personas que son buena gente, pero
ya por la opresión de los demás, porque otro ha venido a quitarle su derecho, se quedó pobre. Pero esa persona, si sea una persona inteligente, sabia, de alguna forma puede, podemos decir, hacer que su vida corre, ¿no? Hacer que la vida continúe. Pero una persona que ya es pobre y es también a la vez necia, una persona que es rica y es a la vez necia, en ambos casos volverá a perder todo lo que tiene y a empeorar las situaciones. Entonces dice, más pobre que el pobre es el necio. Aunque el necio tiene plata, pero es más pobre que el pobre. Porque el pobre con lo poco dinero que tiene sabe hacer la vida. Pero ese necio, aunque sea muy rico, no sabe cómo hacer la vida. Tiene mucha plata y a la vez sufre por tantas decisiones necias que toma. El Imam Ali alayhi salam dice: "Mal aduwu ila aduwihi aswa'u tadhi'an min al-ahmaq ila nafse." Imam Ali alayhi salam dice: ¿quieres saber? El peor enemigo que perjudica de la peor forma a su enemigo, ¿quién es? Bueno, ¿quién es el peor enemigo? Cada uno de nosotros nos importa conocer quién es el peor enemigo mío. ¿A ti no le importa saber quién es el peor enemigo que te está perjudicando de peor forma? Imam Ali es sadiq, es muy veraz. Así que es un secreto súper importante. Si alguien te llama y dice, ay, ¿quieres saber quién es el peor enemigo tuyo? Sí, por favor, preséntemelo a ver cómo reaccionar, cómo tomar medidas para controlar ese necio, a ese enemigo. Imam Ali alayhi salam dice, el peor enemigo tuyo que siempre te perjudica de la peor forma, te va a arruinar. ¿Quién es? Dice, el peor enemigo que perjudica de peor forma es el necio en contra de sí mismo. El necio en contra de sí mismo. Así que si nosotros seamos necios, nosotros somos el peor enemigo nuestros. El peor enemigo tuyo es tu deseo, tu pasión, que te llevará a tomar decisiones necias sin pensar en la consecuencia. El necio quiere decir, toma una decisión y no le importa las consecuencias. Es necio. Habla y no le importa la consecuencia. Es necio. Vamos, es muy interesante que en la tradición islámica hay gran parte de las palabras de Jesús. La paz sea con él. Palabras olvidadas de Jesús que no han sido mencionadas en los evangelios. Imagínense. Entonces tenemos un tesoro en la tradición islámica. Aquí en esa narración que es de Jesús, muy interesante. Dice Jesús, cuando se le preguntó quién es el necio, descríbenos quién es el necio. Los apóstoles le hicieron esa pregunta a Jesús. Dijo, al-mu'jabu bi ra'ye, el necio tiene sus caracteres. Al-mu'jabu bi ra'ye. Siempre le encanta su propia idea y su propio pensamiento y su propia opinión. Es tan egoísta, el necio tiene el primer carácter de necio, entonces apúntalo. El primer carácter de necio es le gusta sí mismo, su opinión, su pensamiento, su idea. Es orgullo, es decir, dice, estoy orgulloso de todo lo que tengo, de mi pensamiento, de las ideas, de opiniones, de todas las decisiones. Es demasiado orgullosa de sí misma. Y de todo lo que tiene. Cuando le preguntas si tienes algún defecto, dice, soy perfecto. Pero si tiene algún problema, no, soy perfecto. El sabio, porque tiene los ojos abiertos, ve los defectos. Por eso está en pleno camino de la perfección. Porque va a haber un defecto, mañana no lo va a tener. Porque dice, mira, aquí he fallado aquí en este punto, en este punto, en este punto. Y mañana va a mejorar sus cosas. Así que está creciendo el sabio. El necio dice, soy perfecto. Así que todo lo malo lo ve como bueno. Así que lo vuelve a repetir. El pecado de ayer lo vuelve a repetir. Es un necio. Quien continúa en un pecado es un necio. Porque, quiere decir, no se ha dado cuenta de lo malo que está haciendo. Está orgulloso de lo malo que está haciendo. Es un necio. Jesús dice, alladhi yara al-fadla kullahu alah wa la alay. Cuando esa persona ve la virtud, dice, la virtud es todo lo que yo tenga. Y los demás no tienen nada de virtud. Entonces, ese necio, cuando toma las decisiones, no consulta a los demás.
Interesante, ¿no? A comprobar si somos necios. El necio está feliz con su propia idea y no consulta con los demás. Porque dice, toda la virtud es mía. Toda la virtud es mía. Toda la ventaja es mía. Está feliz consigo, con su pensamiento, aunque sea un pensamiento errado. No consulta con los demás, no toma consejo de los demás. ¿Los demás qué piensan? ¿Qué saben? ¿Qué pueden opinar? Quiere decir el necio a todo el mundo dice necio. En realidad, en su fondo, de su corazón dice todos son necios, excepto yo soy que el mejor. Cuando se le habla del derecho, siempre piensa en lo que es su derecho. Nunca pensará en su responsabilidad. Por eso siempre queja. Interesante. Jesús dice, el necio es quien siempre habla de su propio derecho. Eso es mi derecho, esto. Cuando le dice, habla de tu derecho, dice, exige. Y piensa que todos los derechos es de esta persona. Pero cuando a las responsabilidades, ¿qué deberes tienes? Nada. Nunca piensa ni habla de sus propias responsabilidades, de los deberes. Por eso va a ser una persona exigente y siempre queja. Entonces dice, فَذَلِكَ الْأَحْمَقُ الَّذِي لَا حِيلَةَ فِي مُدَابَاتِهِ. Esa persona con esa descripción, vamos a volver qué dijo Jesús. La persona orgullosa de su pensamiento y de todo lo que tiene, que va a ver toda la virtud es suya y los demás no tienen virtudes, y todos los derechos es suyo y no va a pensar en las responsabilidades, esa persona es todo un necio y no hay solución para salvar a esa persona. Jesús, que resucitaba a los muertos, dice, para esa persona no hay salvación. No hay manera de curarlo. Jesús, que revivía, curaba a los leprosos, decía, a eso no se puede curar. ¿Por qué? Porque esa persona no quiere ser curado. Cuando una persona dice, háblame y no te hago caso, entonces, ¿cómo puedes darle consejo? Dice, es como te dice, cállate, no te escucho. A esa persona, mientras tanto es así, no se puede hablar. Imam Ali alayhi salam dice, ¿quieres saber quién es el necio? Man nadara fi uyub an-nas fa ankaraha. La persona que va a ver los defectos en los demás y siempre dice, ay, qué malos son. Thumma radiyaha li nafsihi. Pero esa misma persona empieza a cometer lo que consideraba malo para los demás. Interesante. Si los demás son perezosos, dice, qué feo, qué malo, pero esa misma va a ser perezoso y no hay problema. Si los demás le roban, está muy mal, pero si esa persona roba a los demás, está bien. Si los demás hacen infidelidad, morbosidad, no sé, robo, soborno, mentira, insultos, está mal. Pero cuando esa misma persona lo hace, es perfecto. Imam Ali alayhi salam dice, esa persona que va a los defectos de la gente y lo dice que tan mal es, pero cuando esa misma persona lo hace, dice es perfecto. فَذَلِكَ الْأَحْمَقُ بَعِينِ. Esto es el mismísimo necio. El mismísimo necio. Puedes, cuando usted quiere tomar a un amigo o empezar una relación, puede hacer esto. ¿Puedes contarme los defectos de los demás? Entonces la persona empieza a contar todos los defectos de los demás. Y entonces dice, bueno, ahora puedes contar tus propios defectos. No lo ve. Es un necio total. El necio está concentrado en los defectos de los demás. Que sí, su preocupación siempre es fijar. Ahora vamos a ver. ¿Cuántas revistas usted conoce cuando el título de la revista pone la última infidelidad de tal actor, actriz, futbolista y todo el mundo lo va a comprar? ¿Por qué? Porque quieren fisgonear defectos de los demás. ¿Por qué lo necesitas? ¿Por qué quieres saber cuánto caso de la traición y cómo ha sido? ¿Por qué? Porque buscas los defectos de los demás. ¿Por qué lo hace el necio? Escúchalo bien. Psicológicamente, el necio está
por los defectos que tiene, está sufriendo la consecuencia y remordimiento de la conciencia. Entonces, para calmarse, dice, mira, todo el mundo lo está pecando. Así que busca pecados de los demás para justificar el pecado que está cometiendo. Tanto como los necios que atribuyeron pecados a los profetas de Dios en la Biblia. Estos necios inventaron, calumniaron a los profetas de Dios, esos sacerdotes necios que hicieron esa parte de la Biblia, atacaron a los profetas de Dios, ¿para qué? Para justificar sus propios pecados. Eso es el peor, es el mismísimo necio. Cuando va a ver el pecado para los demás, dice qué malo, pero esta misma persona lo empieza a hacer. Esto es el mismísimo necio. Imam Ali alayhi salam dice, تعرف حماقة الرجل بالعشر في النعمة وكثرة الذل في المحنة. Imam Ali alayhi salam dice, se detecta la necedad de una persona cuando se le va a dar mercedeses, favores de Dios, va a tener plata, lo va a despilfarrar. Ya va a ser rebelde. Cuando tiene plata, se pone rebelde. Cuando se le quita la plata, se queda pobre, se siente humillada. Y tiene una vida bastante humillada. Expresa una vida humillada. Muchas quejas. Soy lo peor. Ya mi vida se acabó. ¿Por qué no tiene plata? Cuando no tiene plata es el peor desagradecido, humillado. Cuando tiene mucha plata, cuando ya tiene cosa material, es decir, el mundo le atiende, cosa material le llega, empieza a despilfarrar, se pone rebelde. Con plata se pone rebelde, sin plata se pone humillado. Se humilla, delante de todo el mundo se humilla, queja de Dios. Imam Ali alayhi salam dice, "Men amarat al-ahmaq kathratu talawwunihi." Uno de los caracteres del necio es que se cambia mucho, no tiene una vida estable. Hoy en día con esto, mañana con otro. Yo tenía un alumno así, que antes era católico y después se convirtió evangélico y después judío y después musulmán, después sunni, no sé, shia. Después ya se integró a la secta de Shirazi, ellos que hacen esto de, ¿cómo se llama? De autoherirse, autofelajaciones. Y después salió, y no sé, últimamente creo que es apóstata. Un necio total. Cuando escuchabas y esta persona le hablaba, insultaba a todo el mundo, incluso a sus propios padres. Nunca estaba agradecido los favores que le hacían. Si lo decía en la boca, se veía que no lo tiene en corazón. Lo decía de una forma hipócrita. Muchas gracias, de una forma hipócrita. Se veía que no está conforme con el agradecimiento. Es como cuando está agradeciendo el necio, es muy pesado para el necio agradecer a los demás. Usted puede ponerte en pruebas hasta qué punto eres necio. Yo también, por supuesto, todos. Vamos a ver, si agradecer a los demás te cuesta, es pesado para ti, eres un necio. Porque para el necio ver lo bueno de los demás es pesado. ¿Por qué? Porque hemos dicho, el necio se concentra solo en los defectos. Entonces, esto que me obliga es que vea la parte buena y ahora me exiges que ya vaya a sentirme endeudado por lo que los demás me hicieron y ahora me vaya a expresar esa deuda que se llama agradecimiento, me cuesta porque soy necio. Entonces, Imam Ali alayhi salam dice, uno de los caracteres del necio es que se cambia mucho. No tiene estabilidad en el pensamiento, en la forma de ser. Hoy está en ese lugar, mañana está en otro lado. Busca mucha variedad. Cada día está en un color de ropa, cada día está en un camino diferente, cada día está en un pensamiento diferente. Y eso dice, el ser humano tiene ese carácter de cambiarse mucho. El ser humano no es de carácter de cambiarse mucho, sino de buscar la perfección. En cuando esos cambios no sean de la perfección, es como cambio de color de zapato. ¿Por qué lo haces? Porque eres un necio. El necio buscará variedad de pareja, de trabajo. Nunca puede quedarse en un trabajo porque es un necio.
En lugar de buscar la perfección, hoy es empleado, mañana jefe, mañana autoridad, mañana directivo, es el sabio. Quiere decir, se perfecciona. Quiere decir, el sabio tiene una vida, quiere decir, va a ascenderse siempre arriba, porque se perfecciona. El necio hoy está aquí, mañana está en otro lado. Hoy es empleado de Juan, mañana es empleado de Antonio, después empleado y ya. Ahora tiene 60 años y sigue un empleado, quiere decir, nunca pudo crecerse. Pero cada vez que tuvo algún problema, en lugar de solucionar el problema, lo pudo agravar de tal forma que tuvo que despedirse del trabajo que tenía. Entonces ya, de nuevo empezó de cero. El necio es así. Siempre cae y después empieza de cero. Después lo repite siempre sin que llegue a alguna evolución, alguna perfección en el trabajo, en el estudio, en nada. Ha cambiado 5 carreras diferentes, 5 trabajos diferentes, 20 parejas diferentes y al final con nada. ¿Cuántos años tiene? 40, 50, 60, 90. Pero al final nada. Es un necio total. Entonces, apúntalo. Eso va a ser una regla para medir a las personas. Primero a nosotros mismos, porque hemos dicho, si te fijas tomando esto, fijas a los demás y ahora te ocurrió caracteres de tu hermana, de tu pareja, de tu hijo, de no sé qué, sepa que eres un necio. Porque un sabio cuando escucha palabras sabias, primero va a medir, va a comprobar sus propios caracteres. Siempre piensa en sí mismo. Piensa en su propia perfección, es sabio. Pero el necio, siempre cuando se habla de lo malo, dice, ay, fulano de tal, habla de los demás. Esto es el necio. Imam Ali alayhi salam dice, para que una persona sea necia es suficiente. La taradda ala nas kulla ma haddathuk. No replique a la gente todo lo que te dice. Cuando la gente te habla, no le responda a todo. No responda todo lo que te dice. Todas las palabras que la gente te dice no tiene respuestas. Es que el vecino te dice una cosa, quieres replicarlo. Tu mamá dice una cosa, quieres replicar esto. ¿A todo el mundo quieres responder? Replicar, atacar, discutir. Dice, فَكَفَى بِذَلِكَ حُمْقًا. Para que una persona sea suficiente como un necio, es que responde a todo. A todas las críticas responde. Cállese, escucha. El silencio es el carácter del sabio. El sabio solo habla cuando sea necesario. El necio siempre habla y se queda en silencio cuando está cansado. Quiere decir, la primera ley en la cabeza única del necio es hablar. Hablamos, a ver. ¿Y de qué quieres hablar? No, es que vamos a hablar. Pero bueno, es que ¿de qué vamos a...? No importa, que vamos a conversar en algo. Imagínense. Y ahora, acompañar a los necios. Imam Zayn al-Abidin, en su testamento a su hijo, fi wasiyatihi li ibnihi al-Baqir, a su hijo Imam al-Baqir alayhi salam dijo, إياك يا بني أن تصاحب الأحمق أو تخالطه وَاهْجُرْهُ وَلَا تُحَادِثْهُ. Hijo mío, mucho cuidado, acercarte o acompañarte en la vida a una persona necia, sea pareja, sea compañero de trabajo, lo que sea. وَاهْجُرْهُ, aléjate todo lo posible. وَلَا تُحَادِثْهُ, no entres en una conversación con el necio, porque la necedad es contagiosa. Aléjese todo lo posible de los necios. Es que la necedad es contagiosa. وَلَا تُحَادِثْهُ, no lo converses, no le hables. فَإِنَّ الْأَحْمَقَ حُجْنَةٌ غَائِبًا كَانَ أَوْ حَاضِرًا. El necio, su ausencia o su presencia solo te daña. En takallama fadahahu humquh. Cuando el necio habla, su necedad se pone en evidencia.
se le va a deshonrar su propia necedad. وَإِنْ سَكَتَ قَصُرَ بِهِ عِيُّهُ. Cuando está en silencio es que no tiene con qué hablar. No es que tiene algún pensamiento profundo y ahora se quedó en silencio pensando. No. Es que cuando cierra el pico es que está cansado. وَإِنْ عَمِلَ أَفْسَدَ. Cuando pone la mano en la obra, destruye, corrompe todo. Es un necio. وَإِنْ اسْتُرْعِيَ أَضَاعَ. Cuando le vas a confiar algo, te lo va a acabar todo. En cualquier cosa que le dejas en la mano de confianza, te lo va a destruir. Le dejas un trabajo, te lo destruye. Te quedas mal por todo lo que le vayas a confiar. La ilmuhu min nafsihi yughni. No conoce a sí mismo. No conoce el necio. Entonces, lo que conoce de sí mismo no le sirve. Wala ilmu ghayrihi yanfa'uh. Porque es arrogante, no va a aprender de conocimiento de los demás. Quiere decir, el conocimiento de la sabiduría de los demás no le sirve al necio, porque es arrogante. Está feliz en su necedad. Por eso un carácter del necio es siempre sonrisa o carcajada. Siempre está feliz. No, feliz es que una sonrisa en el rostro, pero al fondo es un sufrimiento profundo, que el necio sufre. Dios mío. Wala yuti'u nasihah. Nunca obedece a un sabio que le da consejos. Nunca los consejos le sirven. Nunca. Wala yastarihu muqarinuh. La persona que le acompaña nunca va a estar en paz. Siempre molesta. Es como una tortura psicológica y también de todo a la persona que le acompaña. Tawaddu ummuhu annaha thakalathu. Incluso su mamá desea perderlo. Su mamá desea quedarse en el luto del tipo. Es tan pesado su presencia. Su mamá dice, ojalá que muera. Wa amra'atu annaha faqadathu. Su esposa ama y anhela cuando muera. Cuando se va a desaparecerse. Wa jaruhu bu'da darihi. Su vecino siempre desearía estar lo más lejos posible de ese necio. Wa jalisuhu al-wahda min mujalasatih. Y cualquier compañero desea abandonarlo. Dice, ojalá que estuviera a solas y no le tenía ese necio a mi lado. En kana asghara man fil majlis a'na man fawqahu wa en kana akbaruhum afsada man dunahu. Cuando en una reunión ese necio no tiene importancia, empieza a hablar a la persona que tiene importancia para mostrarse. Vamos a ver. Entra en una reunión el necio. ¿A quién empieza a hablar? A las personas que son más importantes, a los más famosos. Quiere decir, busca a los famosos. Siempre es fan de los famosos. Siempre es, por ejemplo, dice, ¿quién es el más famoso? El actor, el futbolista. Esto dedica la vida siguiendo, imitando a los famosos. Cuando entra en una reunión que hay un famoso, hay un futbolista, hay un actor, ya, por favor, vamos a sacar un selfie contigo. Quiere decir, busca esto, lo decide. Su destino es buscar a esa persona que es más destacada, más famosa. Cuando en una reunión es la persona, el necio ocurre en una reunión que ese necio es el mayor. Es la persona más importante, por puesto familiar, trabajo y lo que sea. Entonces, cuando ya en una reunión, si es la persona más importante, humilla a los demás. Si es la persona con menor importancia, busca conectarse con más importante. En una reunión que esa misma persona necia, no yo, esa no necia, es la persona menos importante.
busca el más importante. En cuando esa persona sí es la más importante, humilla a los demás, habla mal a los demás, burla de los demás. Imam Sadiq alayhi salam dice: Man lam yajtanib musadaqat al-ahmaq awshaka an yatakhallaqa bi akhlaqi. La persona que no se aleja de compañía de los necios, muy pronto se contagiará sus modales, su palabra, su pensamiento con todo de ese necio. La necedad es contagiosa y es la peor enfermedad que te hará perder todo lo que tienes. Perder amistad, perder a Dios, perder a todo. Porque el diablo está muy feliz con el necio. ¿Por qué? Porque el necio, por ser arrogante, que no acepta consejos, está siempre abierta a escuchar tentaciones. Y porque se siente tan perfecto, el necio se siente perfecto. Así que el pecado no le va a dañar. ¡Ay, somos perfectos! Somos los mejores. El pueblo escogido, no sé qué. Soy árabe, soy persa, soy turco, soy no sé qué. Y así justifica todos los pecados. Así que para un necio no hay un pecado dañino. Todos los pecados tienen excusa y son perfectos. Imam Ali alayhi salam dice: Ahmaqun nas man dhanna annahu aqalun nas. ¿Quieres saber el más necio de todo el mundo? La persona que piensa que es el más perfecto intelectualmente. Es el más necio. En otra narración, Imam Ali alayhi salam, bueno, Imam Ali explicó tanta cosa porque quiero decir, en su sociedad hubo muchas personas necias. En área política, militar, como religioso, eran necios. Ali tuvo que dar a conocer a estos necios con estas descripciones. Hoy en día, en nuestro tiempo, hay políticos necios, vecinos, amigos, religiosos, musulmanes, hay de todo. Curas, pastores, rabíes, de todo hay necios. Así que hay que alejarse de los necios. Imam Ali alayhi salam dice: Ahmaqun nas man yamna'u al-birr wa yatlabu ash-shukr. La persona necia, de las peores necias, es que no va a hacer favor a los demás, aún así exige agradecimiento. El favor lo prohíbe, no te hace favor, pero aún así te exige agradecimiento. Exige que lo agradezcas, lo que no te ha hecho. وَيَفْعَلُ الشَّرَّ وَيَتَوَقَّعُ ثَوَابَ الْخَيْرِ. Daña a los demás y exige la recompensa. Te prohíbe el favor, exige agradecimiento. Daña y perjudica a los demás, exige la recompensa. Imam Ali alayhi salam dice: el peor de la gente en la necedad es quien detesta obra de los demás, la misma obra que esa persona siempre es adicto de esa obra. Pecado que los demás lo hacen, dice es muy mal, esa misma persona es adicta de ese pecado. Ahí bueno, ahora ¿cómo responder a un necio? Dios mío, con tanta descripción que dijo Imam Ali alayhi salam, primero que nos quedamos con algo de sospecha, que tenemos algo de necedad en nosotros mismos. Necedad a la vista. Pero bueno, también a las personas que están a nuestro alrededor hay muchos necios. ¿Cómo tratar a los necios? ¿Cómo? Imam Ali alayhi salam dijo: As-sukutu ala al-ahmaq afdalu min jawabe. La mejor forma de responder al necio es el silencio. Pasar por vista gorda, no lo veas, no la escuches, no la respondas. Ya. Cuando los ignorantes le van a hablar, le van a atacar, dice: Salam, ¿cómo está? ¿Bien? Un necio cuando te habla, dice: ¿cómo está? Que Dios le bendiga. Una vez, en una clase de jurisprudencia islámica, de uno de los más importantes de la ciudad, un religioso joven hizo una pregunta bastante tonta, y volví a repetirlo cuando el maestro, que era un gran ayatollah, lo explicó.
varias veces después, el ayatolá cuando vio que el muchacho solo está cerrando el ojo y los oídos, solo repite su pregunta como para ser más visto, entonces le dijo, mira muchacho, qué bueno que gozas, te plazca tu necedad. Eres ignorante y lo estás gozando. Porque hay personas que son ignorantes y gozan de su ignorancia. Los fanáticos son ignorantes y están gozando de su ignorancia, de su fanatismo. Así que no hay solución para ellos. Jesús dice que no hay solución. Inshallah, bueno, Dios, si va a haber algo de la necedad en nosotros, por favor, ayúdenos a salir, a abrirnos para escuchar a los demás, aprender a los demás, aprender consejos, ser abiertos, dejar la arrogancia, volver a la modestia, escuchar a los demás, entender que no soy el mejor intelectual de la historia. Más gente entiende más cosas. Así que debo tener los oídos doble abiertos que la lengua. Porque Dios te dejó 2 orejas y 1 lengua. Quiere decir, doble de lo que hablas debes escuchar, lo mínimo. Y el sabio siempre escucha antes de hablar. Que Dios le bendiga y que Dios le cure a ti, a nosotros y a nuestra sociedad de esa enfermedad contagiosa que es la necedad. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paz y la bendición de Dios sea con todos ustedes.